Administración por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y estudios en Maestría en Evaluación por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 22 años de experiencia en materia de precios de transferencia y evaluaciones y actualmente se desempeña como gerente del equipo de precios de transferencia de PKF México. Jimmy Cruz, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios en Business Analysis and Valuation por la London School of Economics and Political Science. Cuenta con más de 22 años de experiencia en materia de precios de transferencia y en 2011 se unió a PKF, donde actualmente es socio y presidente del comité del área en México y América Latina. Sin más que agregar, los dejo en manos de nuestros ponentes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar, que ya es el número 11 en esta temporada. Los intangibles son hoy por hoy el generador de valor más importante que hay en la economía global. De ahí que las empresas tengan que saber, y es importante reconocer el valor de dichos intangibles para operaciones con partes relacionadas o bien para operaciones con el mercado. Nuestro ponente Luis Lizola cuenta con mucha experiencia en el tema y hemos apoyado a empresas nacionales y multinacionales en México, América Latina y distintos puntos del globo terráqueo. Los dejo en manos de Luis y les doy la bienvenida a este webinar, que es uno más de los que estamos organizando. Al mismo tiempo, los invito a unirse a los webinars que estaremos organizando en fecha posterior. Sin más preámbulos, Luis, adelante, y les agradezco a todos su atención. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de presentarles un tema que en PKF consideramos relevante para nuestros clientes y amigos, y es el tema de evaluación de intangibles. La presentación la hemos estructurado de la siguiente forma. Primero, su importancia, categorías de los mismos, las normas de información financiera relativas al tema, razones para su valoración, métodos y modelos de evaluación de intangibles, el proceso de evaluación y un ejemplo sobre resultados de la evaluación. Permítame un segundo. Ok. Para ilustrar los cambios en el valor de los intangibles, a continuación se presentan los resultados del estudio que lleva a cabo la empresa Ocean Tomo. Como ustedes pueden ver en el cuadro, en 1975 la importancia del intangible representaba el 17% en relación al valor total de la empresa. 40 años después, en el 2015, de acuerdo con el estudio llevado por esta empresa, el valor de los intangibles representaba el 84%. Como ustedes ven aquí en la gráfica, el valor de los intangibles está determinado por la diferencia entre el valor de mercado de las empresas y su valor en libros. Bien, los fundamentos de la evolución de los intangibles los podemos encontrar en este conjunto de elementos que están presentados en esta gráfica. Si me permiten, me voy a detener un buen momento en este punto, porque de aquí tenemos casi todo el contexto del por qué la evolución a este momento de los intangibles y por qué la importancia del valor de los mismos. Durante las últimas décadas, el concepto de intangibles ha adquirido una notable relevancia en términos económicos y con ello la discusión de cómo abordar de mejor manera su evaluación. Este concepto está ligado a lo que se ha denominado economía del conocimiento o economía del cambio, para destacar el papel que han venido a jugar los cambios en materia tecnológica
en donde las redes sociales, los flujos de información y la innovación han tenido un fuerte impacto sobre la economía, sobre la sociedad y en general sobre la organización del mundo empresarial y gubernamental. Para establecer un marco sobre el concepto de bienes intangibles y su evaluación, es necesario considerar 3 momentos dentro de su contexto general que dan idea de su importancia y problemática. El primer momento está determinado por la aparición del concepto de generación de valor por parte de las empresas. El segundo momento se refiere a cuando los bienes intangibles adquieren una mayor relevancia o dimensión económica, así como el elemento central para como generadores de valor. Y el tercero, cuando las transacciones de bienes intangibles son una preocupación para las autoridades fiscales a nivel mundial. Fíjense, el primer momento con relación al concepto de gestión de valor se puede considerar que toma impulso a partir de la publicación en 1990 de la obra de Tom Copeland, Tim Kohler y Jack Murray. Yo creo que muchos de ustedes conocen este texto básico para materia de evaluación, que se llama Valoración, Medición y Gestión de Valor, en la cual se plantea como el parámetro óptimo para medir los resultados de una empresa, el de la creación de valor. En ese sentido, la creación de valor no solo trasciende el ámbito de los accionistas y de los directivos de las empresas como gestores de valor, sino también para todos aquellos que interesados, stockholders, en la gestión de valor de la empresa, como los clientes, proveedores, gobierno, etcétera, así como también por el conjunto de la economía. El concepto de gestión de valor generó un impulso importante sobre la necesidad de revisar el tema, sobre la forma de informar los resultados de la operación de las empresas a través de estados financieros tradicionales. O sea, sobre este aspecto se ha trabajado mucho, las normas de información financiera han evolucionado en la presentación de los estados financieros tradicionales. Sin embargo, sobre este tema se ha impulsado mucho la creación de generar reportes anuales sobre la creación de valor, porque este tipo de conceptos normalmente no aparecen en los estados financieros que generan las empresas. En términos económicos, se crea valor cuando el rendimiento del capital, o sea, utilidades entre capital invertido, excede el costo de capital. Ese es el parámetro central para medir en qué medida una empresa está generando valor. En cuanto al segundo momento, se parte de la consideración de que toda acción en materia económica está orientada a satisfacer necesidades y que los cambios en las necesidades de los individuos o de la sociedad en estos momentos están determinados por 3 fuerzas: conectividad, velocidad y crecimiento de valores intangibles. En este momento estamos al alcance de cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Esta situación de grandes cambios en lo económico, social y en lo político también se ha reflejado en cambios en la correlación de fuerzas entre diversos agentes económicos y sociales, en donde nuevos participantes, especialmente esas empresas emergentes en el campo de la tecnología, con poca inversión, hacen frente a los grandes gigantes, mermando con ellos su poder sobre el mercado, y todo gracias al desarrollo de intangibles valiosos. Estos cambios en el poder se han derivado de lo que Moshe Naim, en su obra, ha denominado la revolución del más, o sea, tenemos acceso a más, la revolución de la mentalidad, un cambio fundamental en la forma de pensar de los jóvenes, y la revolución de la movilidad. En este momento, para cualquier joven, el mundo es un pañuelo, y saben que se pueden mover para cualquier parte del mundo. Finalmente, el tercer momento se puede ubicar a partir del planteamiento realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para que las administraciones tributarias fiscalicen las operaciones que llevan a cabo las empresas multinacionales en cuanto a la compraventa de activos intangibles y el cobro y pago de regalías sobre los mismos. Yo creo que es de su conocimiento que esto se volvió una práctica en dichas empresas
que a través de una filial ubicada en un país con una baja tasa de tributación, concentraran la propiedad de marcas, patentes y otros activos intangibles y el que sobre los mismos cobran regalías para el uso de estos por parte de los restos de las filiales. Esto ha dado lugar a que en la parte inclusive de México ya ha adoptado y reflejado en la normatividad de tipo fiscal medidas sobre esto. ¿Sí? Bien. Numerosos trabajos se han desarrollado en relación con los intangibles y la determinación de su valor. Asimismo, también hay mucho trabajo alrededor de su categorización. Para esto último, primeramente es necesario identificar los intangibles como bienes. Es decir, bienes intangibles, los cuales a su vez los podemos subdividir en activos intangibles y recursos intangibles. Activos intangibles vamos a considerar como parte del arte, marcas, clientes, contratos, tecnología. Recursos intangibles los podemos considerar como capital humano, capital estructural, reputación corporativa, reputación social corporativa. Hay muchas formas de ver los bienes intangibles, pero es muy importante esta forma de abordarlos, porque esto da pie primero a la forma de poder tratar de identificar para fines de evaluación. Por ejemplo, unos activos intangibles los podemos identificar en función del origen, es decir, si son derivados de la propia operación de la empresa o son derivados de como un recurso humano, en función de su transparencia o opacidad. O sea, para que se llegue a categoría de un activo intangible, debe haber transparencia sobre el mismo para fin de poderlo identificar. Esto todavía lo vamos a ver un poquito más adelante. La otra es en función de su disponibilidad y en función de la defensa legal. Ahorita vamos a llegar a ello. Fíjense, otra forma de abordarlos es que sean sujetos a amortización o no sujetos a amortización. ¿Sí? O sea, patentes, derechos de autor, franquicias, concesiones. Y lo más común en términos de no sujetos a amortización, por ejemplo, son las marcas de autor. Una marca de autor es Frida Kahlo. ¿Sí? El que una persona registre su nombre como marca. Ese es básicamente el principio de marcas de autor. Crédito mercantil, por norma, de acuerdo con la función financiera, el crédito mercantil no está sujeto a amortización. Yo creo que muchos de ustedes tienen claro este concepto. Concepto de llave de negocio. El concepto de llave de negocio es un concepto utilizado en Sudamérica, sobre todo en Argentina, que es equivalente al crédito mercantil. ¿Sí? Bueno, estos son otra forma de visualizar a la parte de los intangibles. ¿Sí? Ahora bien, los activos intangibles de una empresa, activos y recursos, se han venido a denominar como capital intelectual. Básicamente es el concepto más generalizado para englobar a todo este conjunto de intangibles que están en una organización y que cumplen una función. En los últimos años, la clasificación más utilizada de capital intelectual es la que divide en humano, organizacional y relacional. Se considera que el capital intelectual de una empresa es la principal fuente de generación de valor y del desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles. Ya vimos en el primer cuadro cómo ha evolucionado el valor de los intangibles de acuerdo con el estudio que realizó esta empresa. Es importante destacar que el hecho de que parte del capital intelectual no se pueda cuantificar no significa que no se pueda medir. Tomando en consideración la primera categorización realizada, el capital intelectual cuantificable también se puede clasificar como los activos intangibles y el capital intelectual no cuantificable como los recursos intangibles. Si se dan cuenta en este cuadro, si lo vemos desde el punto de vista de los activos de la empresa, lo típico es circulante, fijo y los intangibles que están
que pueden estar registrados o no. Entonces, de estos intangibles tenemos los que son de tipo cuantificable, que tomando en consideración las tres categorías mencionadas anteriormente, en términos de organizacionales, humanos y relacionales, si se dan cuenta, por ejemplo, para fines de los intelectuales cuantificables, tenemos la parte de organizacionales, la que es la propiedad intelectual, la parte de relacionales, es patentes, derechos de autor, diseños, marcas, licencias, y toda la parte que tiene que ver con no cuantificables, que no significa que no sean medibles, es sobre todo la parte de humanos. Normalmente se dice que esta parte de intelectuales no cuantificables solamente se pueden trasladar con la venta total de la empresa y no de manera individual como serían los intelectuales cuantificables. Esto es una limitación muy importante para fines de la valoración de los mismos. Vamos hacia las normas de información financiera. La NIF C8, activos intangibles, establece como elementos de la definición de los activos intangibles, los que están aquí en esta imagen. Primero, esto es muy importante porque son condiciones para poder establecer la condición de intangible, de activo intangible, a diferencia de los recursos, es que debe ser identificable. Debe ser separable. Surge de derechos contractuales o legales. Debe de carecer de sustancia física como parte de la definición de un activo intangible. Debe proporcionar beneficios económicos y debe tenerse control sobre los beneficios. Son condiciones indispensables para poder abordar la valoración de un activo intangible. Criterios de identificación. Un activo intangible reúne los criterios de identificación de la definición del activo intangible cuando es separable, es decir, puede separarse o dividirse por la entidad para venderse, para transferirse, licenciarse, rentarse o intercambiarse tanto individualmente o junto con un contrato relativo a otro activo pasivo identificable, sin considerar si la entidad tiene dicha intención o no. Esto es un párrafo más de las normas de la norma de información financiera de activos intangibles. Fíjense, surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si dichos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Características principales. Fíjense que esta norma establece como definición de los activos intangibles lo siguiente. Son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad. De acuerdo con los puntos que vimos en las láminas anteriores. Dice, existen dos características que están aquí, las pueden ver ustedes aquí en esta pantalla, sobre estos activos intangibles. Primero, representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios económicos específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de aquel en que fueron incurridos o adquiridos. Los beneficios que aportan son en el sentido de permitir que esas operaciones reduzcan o aumenten los ingresos futuros. Esto es muy importante porque al final siempre esperamos de un activo un beneficio futuro, por principio. Ese es lo que le da validez o valor al poseer un activo para fines de la operación de la empresa. Es decir, cualquiera de los activos que tenga, yo espero que me generen un valor. Ahora bien, dice, los beneficios futuros que la entidad espera obtener se encuentran frecuentemente representados en el presente en forma intangible mediante un bien de naturaleza incorpórea, forma parte de la definición. Es decir, que no tiene una estructura material ni aportan una contribución física a la producción u operación de la entidad. Esto está en las normas, o sea, lo pueden leer ahí.
pueden profundizar sobre ello, pero el hecho de que carezcan de características físicas no impide que se les pueda considerar como activos válidos, ya que su característica de activo se le da su significado económico, eso es muy importante, más que su existencia material específica. Estos elementos son los que me permiten delimitar conceptualmente a los activos intangibles. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de intangibles que consideran la norma de información financiera? Primero, son los relacionados con el mercado. Marcas registradas, nombres comerciales, marcas de servicio o certificación, imagen de mercado, o sea, colores. Ustedes ya han tenido contacto a la hora de registrar un activo y bueno, llevan su símbolo, su color y queda ahí registrado, ¿sí? Nombres de portales o sitios de red o internet, acuerdos de no competencia, los activos relacionados con la cartera de clientes tienen que ver, por ejemplo, con lista de clientes, distribuidores por correo. O sea, ustedes se dan cuenta que muchas de estas carteras de clientes han sido sujetas de operaciones comerciales, de manera que se venden. Les han llegado llamadas y decir, oiga, le ofrezco tal producto, ¿y cómo se enteró de mi número? Pues, alguien vendió esa cartera de clientes con todos sus datos, cosa que ya está algo prohibido, ¿sí? Los activos intelectuales o artísticos, obras de teatro, libros, revistas, periódicos, manuscritos y otro material literario, obras musicales, tales como composiciones, partituras musicales, pinturas y fotografías, material audiovisual. Luego están los activos basados en contratos o derechos, contratos de licencia, son los más comunes, contratos de regalías, contratos de publicidad, construcción, de administración. Es decir, ¿por qué? Porque al final ese contrato me representa en este momento un beneficio futuro. O sea, tengo garantizado con este contrato, de acuerdo con las condiciones pactadas, la posibilidad de ingresos futuros. Eso es importante, ¿sí? Por eso está considerado bajo esta categoría por parte de la NIF C8. Permisos de explotación de minas, contratos de arrendamiento, permisos de construcción, contratos de arrendamiento, por ejemplo, sobre todo los que son, vamos a decir, en plazas comerciales, cuando la plaza comercial se convierte en un punto de venta importantísimo, porque hay plazas que tienen más o menos aforo, y eso le da un valor extra a los contratos, independientemente de las condiciones pactadas originalmente entre arrendatario y arrendador, permisos de construcción, franquicias, etcétera, ¿sí? Y está finalmente los intangibles tecnológicos, que estos son muy importantes. Patentes tecnológicas, la cuestión de investigación y desarrollo en procesos, sistemas de cómputo, licencias y programas de cómputo, tecnologías no patentadas, como es el conocimiento técnico, ¿sí? Ustedes saben que hay contratos para transferencia de conocimiento técnico sin que esté, vamos a decir, patentado, ¿sí? Una filial norteamericana hace un contrato con otra filial en México, hacen un contrato para transferir conocimiento técnico. Base de datos, procesos y fórmulas confidenciales, dibujos técnicos, etcétera. O sea, la ventaja yo creo que la ventaja de los tipos de activos que expone la NIF C8 es bastante amplia, porque eso facilita mucho el proceso de identificación de los mismos, que es fundamental para el proceso de valoración. La otra norma que tiene que ver con la cuestión de intangibles es la adquisición de negocios, ¿sí? La NIF establece las formas de estructurarse una adquisición, ¿sí? Dice, una adquisición se puede estructurar pues, de diferentes maneras en atención a consideraciones legales, fiscales o de otra índole, que pueden ser, como está aquí
lo pueden ver, uno más negocios pasar a ser subsidiarias del adquiriente o se fusionen legalmente en esta. Un negocio adquirido transfiere sus activos netos a los dueños se transfieren su participación en el capital de una entidad adquirente. O que todas las entidades transfieran sus activos netos a sus dueños y transfieren su participación en el capital de la entidad, donde se crea una unidad especial para el manejo de estos nuevos activos. O que un grupo tome el control de la nueva entidad. Bueno, pero aquí lo importante es que hay un aspecto que es fundamental, que es el adquirente debe reconocer por separado del crédito mercantil los activos intangibles identificables adquiridos en una adquisición de negocios, que el adquirido no había reconocido al no permitirlo la normatividad. ¿Por qué? Normalmente, la mayor parte de los activos intangibles los desarrolla la empresa. Si no compró una marca, ella desarrolla su marca, desarrolla otro conjunto de activos de tipo nacional, como son los clientes y lo demás, pero esos no aparecen en el balance. ¿Por qué? Porque para reconocerlos en su valor tiene que pasar por un proceso transaccional, ¿sí? Lo único que podría yo reflejar en el balance en relación a los activos que yo he desarrollado son los gastos que he podido incurrir. Y muchas veces las propias empresas dicen, pues, para que yo refleje mi balance, el activo intangible desarrollado, en términos de un valor cuya amortización se alarga en el tiempo, prefiero que esos gastos pasen al estado de resultados, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual, en términos de normatividad, pues no los tengo registrados, ¿sí? Pero, sin embargo, se considera que un activo intangible es identificable cuando posee la condición de separabilidad, que ya lo vimos de acuerdo con la NIF C8, del activo la condición de propiedad contractual o legal en los términos de la propia NIF, ¿sí? Bien, esto es importante porque, por lo siguiente, entonces podemos, de acuerdo con la NIF B7, podemos establecer la identificación de marcas, patentes, sus activos intangibles separados del crédito mercantil. Bueno, hay un párrafo en la NIF B7 que es importante, que dice que como resultado del reconocimiento de los valores asignados a los activos y pasivos asumidos del adquirente, surgen generalmente diferencias entre los valores contables y fiscales de los mismos, por lo cual debe reconocerse un efecto de impuesto a la utilidad, una participación de los trabajadores en la utilidad diferidos sobre las diferencias generadas por los nuevos valores en la fecha de adquisición, modificando los montos existentes. Asimismo, dice el párrafo debe reconocerse el efecto de pérdidas amortizables que suscitan con posterioridad a la adquisición. ¿Por qué razón? Cuando yo adquiero un negocio, tengo dos elementos. Uno, lo que es el precio con que pacté la adquisición del negocio, y otro es el valor fiscal de las acciones que están registradas en los libros. Esa diferencia entre el precio de adquisición y este valor que está en libros es lo que me da ese valor extra, que en términos generales viene a ser la masa de intangibles o el valor que se ha desarrollado y que se puede expresar en términos intangibles. Yo tengo dos caminos para poder establecer ese registro de ese valor excedente. Uno, dejarlo en el crédito mercantil, contra su contrapartida en la parte de abajo del balance, quizá como prima por compra de acciones, o bien llevar a cabo el proceso de reconocimiento de un conjunto de valores intangibles que están en la empresa, pero que sin embargo que no están expresados en su balance. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer el trabajo de evaluación de las marcas, de las patentes o de otro tipo de activos que, de acuerdo con la norma C8, yo puedo identificar con claridad. Eso es muy importante, por eso están la lista de elementos que debemos de considerar para poder establecer como activo intangible algo. ¿Sí? Ahora bien,
vamos a entrar a la parte que tiene que ver con las razones para valorar activos intangibles. Esta parte que vamos ahorita a comentar, lo que tratamos es de darle la dimensión que en términos de la organización o de un negocio, las razones para las cuales yo puedo llevar a cabo un proceso de valoración, ¿sí? Por ejemplo, para valorar activos intangibles están pues, contables, litigios, ¿sí? Transaccionales, fiscales, de reorganización de negocios. ¿Sí? Es común, por ejemplo, que la parte que tenga que ver con litigios o disputas, pues se haya necesidad de llevar a cabo la determinación del valor de un negocio y lo que hay detrás de ese valor de negocio en términos de marcas y lo demás. Siempre la gente procura tener, no solamente tener un gran número de lo que valen las acciones, sino pues tratar de identificar cuáles son las fortalezas que tiene un negocio y que están precisamente en la identificación de esos intangibles, ¿sí? O sea, yo puedo decir, sabes que pues si mi empresa vale 1,000 pesos, cuando a lo mejor tengo 500 pesos en valor en libros, esos otros 500 pesos normalmente están en un conjunto de elementos que son los que me han permitido crecer y que yo los tengo que identificar como fortalezas o tengo que darlo a conocer como fortalezas porque al final es lo que me permite seguir obteniendo beneficios. Por eso es que comentamos que una condición importante de un activo intangible es la generación de beneficios futuros. La otra parte que tiene que ver con la parte de recursos, de recursos intangibles, tiene que ver también con la cuestión de la gestión de la empresa. O sea, recuerda que al principio comentábamos que había la parte de recursos y la parte de activos. La parte de activos son aquellos que son, de acuerdo con la NIF C8, posibles de ser identificados, reconocibles, ser separables y derivado de una operación de compraventa de un negocio, trasladarlos a la parte del balance. Sin embargo, esa parte de esos recursos que no forman parte que no podrían formar parte del balance son muy importantes también para la gestión de las empresas y siempre es importante, cuando menos, reconocerlos. Ya les había dicho que algunos se pueden cuantificar en términos monetarios o de valor, pero también los otros se pueden medir, ¿sí? Y son muy importantes porque, sobre todo, permiten una gestión integral de la empresa, ayudan mucho en la planificación estratégica, ayudan a la distribución de los recursos porque es común que en las empresas, ustedes recuerdan, los pleitos por los presupuestos entre las distintas direcciones y bueno, los argumentos de muchas de esas áreas para la distribución de esos recursos en términos de presupuestos son precisamente sus proyectos para desarrollar o incrementar un conjunto de activos, de recursos intangibles que son indispensables para la empresa. Y ahí es donde está mi argumentación de decir, ¿saben qué, señores? Yo requiero un poco más de recursos para invertir en este tipo de cosas. Capacitación, ¿sí? Por ejemplo, es fundamental para incrementar la parte que tiene que ver con el recurso humano como un activo intangible, ¿sí? Cosas de esa naturaleza. ¿Sí? Ahora bien, vamos a entrar a la parte que tiene que ver con los métodos. Con los métodos y modelos de evaluación de intangibles. Aquí está una lista que son para mí los más importantes, que uno es el capital intelectual directo, capitalización de mercado, retorno sobre los activos, cuadro de mando integral y ahorro de regalías. Bien. Los 4 que están arriba son, vamos a decir, son métodos un poco generales que lo que me permiten básicamente es poder identificar
esa masa que me representa el conjunto de los intangibles. Es decir, el principio de determinar a través del valor de mercado de una empresa y su relación con su valor en costo, su valor en libros, esa diferencia es la masa de intangibles que yo he desarrollado. Sin embargo, el concepto, el método de ahorro de regalías ya me lleva hacia un concepto mucho más específico para abordar de manera más específica la evaluación de un intangible que es una marca. Con el método del cálculo de ahorro de regalías se examina lo que el comprador podría comprar o estaría dispuesto a pagar por una licencia o un elemento similar al derecho de un intangible. Luego las regalías del derecho se reflejan en relación entre los riesgos y rentabilidad de la inversión en el activo. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero el ahorro de regalías, de hecho, es el método que ustedes, si escarban en la norma C8, en uno de sus ejemplos lo van a encontrar cómo se aplica, ¿sí? El planteamiento que está en la NIF C8 es un método un poco, quizá sencillo. Hay elementos un poco más complejos que hay que introducir en la parte que tiene que ver con la evaluación de la marca en cuanto a lo que se menciona de riesgos, por ejemplo, ¿sí? Que son elementos que considerar. Pero en principio si yo no soy dueño de una marca, ¿cuánto podría estar dispuesto yo a pagar por el uso de esa marca en caso que no fuera así? Ese es el principio para aplicar el método de ahorro de regalías. Vamos a hablar con los modelos. Ha habido mucho trabajo en relación al desarrollo de modelos de evaluación de intangibles. Aquí les estoy planteando simplemente 5 modelos que son de tipo financiero, ¿sí? El primero es Mercado Libros, que es el que mencioné acá arriba, sobre el método que es simplemente reflejar el valor de mercado que me está, por ejemplo, la empresa que está en la bolsa de valores y el valor de mercado que le refleja, obviamente, el valor de sus acciones en un momento determinado en relación a su valor en libros. Esa diferencia es el valor general que tengo yo para determinar el valor de mis intangibles, ¿sí? Hay otro que es el EVA, valor económico agregado. Este es para nosotros es un método que utilizamos mucho como un factor complementario, ¿sí? En la parte de evaluación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si ahorita vamos a ver con el proceso de evaluación, ¿cuál es el proceso de evaluar con base en el flujo libre de efectivo, descontados? Y cuando aplicamos este modelo de valor económico, lo que hacemos es complementarlo. Si hacemos el procedimiento de manera correcta, tenemos que llegar exactamente al mismo valor, aplicando ambos modelos. Ni un peso más, ni un peso menos. La única diferencia es que un modelo me refleja un aspecto importante de la empresa y otra cosa diferente. Por ejemplo, este valor económico agregado lo que me permite ver es el nivel de generación de valor en relación a su costo de capital, a su costo medio ponderado de capital. ¿Sí? Entonces, me refleja otra medida fundamental, porque inclusive muchas empresas, si ustedes algún día tienen la posibilidad de meterse a un reporte anual de algunas empresas que cotizan en la bolsa de valores, se van a encontrar que en sus políticas para otorgar bonos a sus ejecutivos usan el criterio precisamente de generación de valor. Es decir, cada área cuánto contribuye a la generación de valor tomando en consideración un modelo de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, hay otros, a ver si no me estoy demasiado, bueno, ahí vamos. Modelos no financieros. El índice de capital intelectual, cuadro de mando integral, navegador Scandia, monitor de activos intangibles, Meritor Intellectus. Todo este conjunto de modelos, para mí lo más importante de su contribución ha sido
que han planteado diferentes metodologías para abordar la identificación total de lo que son los activos y los recursos intangibles. ¿Sí? Entonces, con base en muchos de estos modelos, es que podemos hacer auditorías muy adecuadas para poder llegar a poder tener un mapa adecuado de los intangibles desarrollados por la empresa. Yo creo que es su principal contribución. Por ejemplo, ustedes conocen el cuadro de mando integral, que ha sido, yo creo que para mí ha sido de los mejores instrumentos para planeación estratégica. ¿Por qué? Pues ustedes recuerdan que el cuadro de mando integral me permite analizar la organización a través de cuatro perspectivas, ¿sí? La financiera, la de clientes, la de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Entonces, si se dan cuenta, desde aprendizaje y crecimiento, que son el conjunto de recursos con los que yo tengo para poder llevar a cabo esos procesos internos, ya desde ahí comienzo a identificar recursos y activos. ¿Sí? Segundo, esos recursos activos que están en el sustrato, cómo se involucran en los procesos internos para desarrollar la gestión de la empresa. Por eso es que estos modelos enriquecen mucho la comprensión de las organizaciones, sobre todo de los negocios. ¿Sí? Bueno, ahora sí ya vámonos a la parte que tiene que ver con el proceso de evaluación. Déjenme ver cómo ando de tiempo, porque todavía me quedan unos minutitos, discúlpenme, no quiero hacer perder su tiempo, pero vamos a entrar a este esquema. Si se dan cuenta, el proceso de evaluación, aquí lo que estoy presentando es el proceso de evaluación de un negocio total. Pero ¿por qué abordo de esta manera la evaluación de los intangibles de acuerdo con el enfoque, con el método de flujos de efectivo descontado? Porque primero, para poder establecer y ubicar cada uno de los intangibles que puedo identificar, necesito saber cuál es la masa. Es lo que en principio vimos con uno de los modelos financieros, que relación valor mercado, valor libros. Y bueno, el valor de mercado me lo da al mercado. Pero en este caso, cuando una empresa no cotiza en la bolsa de valores, pues tengo que llegar a ver cuál es el valor, vamos a decir, razonable de sus acciones en términos para lo que sea. Entonces, tengo que efectuar todo este proceso. Si ustedes ven aquí, fíjense, vamos a comenzar con los elementos que son fundamentales para la parte que tiene que ver con las proyecciones. Primero, estructura de costos y gastos, capital de trabajo. Capital de trabajo es muy importante porque inclusive aquí a veces lo que nos permite es analizar cuáles las características del ciclo de recuperación de efectivo, que por cierto es uno de los productos que tiene nuestra firma, en caso de que ustedes lo lleguen a necesitar, pero es lo que me permite perfilar con mayor precisión el capital de trabajo para fines de las proyecciones. Presupuesto de inversión o CAPEX, porque yo me puedo encontrar con una situación. Segundo, puede estar que el negocio que estoy evaluando ya esté en un proceso de total depreciación de sus activos fijos y un negocio tiene que reponerlos. Entonces hay que prever esa reposición de los activos fijos que están en proceso de depreciación, considerando que los mismos todos tienen una vida económica útil después de que se ha terminado la etapa de depreciación contable o depreciación fiscal. O me puedo encontrar que al momento de revisar a la empresa, la parte tiene en ese momento ya un proceso de inversión para ampliación de su capacidad instalada. Y que lleva 2 años invirtiendo, los tiene registrado, y todavía le faltan 2 años todavía para invertir. Y eso tiene 2 efectos. Primero, que esos 2 años donde todavía tiene que realizar gasto va a impactar sobre el flujo de efectivo que yo tengo que considerar. Pero también me va a determinar que una vez que se termine esa parte de ampliación de instalación, su incremento en la capacidad productiva le va a tener un impacto sobre el mercado en la medida que por algo lo está haciendo y por lo tanto más ingresos,
más resultados y más flujo. Bueno, tengo la parte de la proyección de los ingresos que tiene que ver básicamente con su historial en términos de crecimiento anual. Tengo la tasa de descuento. La tasa de descuento es básicamente mi costo medio ponderado de capital, lo que se conoce como WACC en sus libros de texto de análisis financiero, ¿sí? Donde quizá el principal factor aquí a considerar es la beta del sector, que es uno de los factores que me regulan la parte que tengo que ver con esa tasa de descuento. Y un elemento central es el valor residual. Así que al final yo puedo proyectar a 5 o 10 años o 15 años los flujos de efectivo, pero al final yo tengo que llegar al mismo resultado, al mismo valor, independientemente del número de años que proyecte, porque el que me modula ese valor es el valor residual. Bueno, una vez que llegamos tenemos los flujos de efectivo descontados, tenemos el valor de la empresa. Al valor de la empresa le tengo que restar préstamos, pasivo laboral, participación de minoritarios, etcétera, y ya tengo el valor de los recursos propios, ¿sí? El valor de las acciones. Al valor de las acciones tengo que restarle el capital contable y ya tengo los intangibles, y de aquí procedo ya a identificar los intangibles cuantificables y aquellos que no son cuantificables. ¿Por qué? Porque con este proceso es donde yo puedo aplicar, si todo esto se deriva, vamos, de una transacción, la asignación de valores a los activos intangibles, y si no, cuando menos me permite identificar cómo está esa estructura de intangibles que posee la empresa. ¿Sí? Bueno. Esta es la razón por la cual yo tengo que hacer todo este proceso. O sea, porque bien podría llegar a valorar, por ejemplo, una marca aplicando exclusivamente el método de ahorro de regalías. Pero, sin embargo, puedo correr el riesgo de poder o subvalorar o sobrevalorar el valor de la marca porque no tengo la referencia que me implica esa masa de intangibles donde está ubicada la marca. Por eso es que es necesario realizar todo este proceso para llegar a este tipo de valores, ¿sí? Cuando menos tenemos más certidumbre, tenemos más información, permite mejor toma de decisiones y sabemos qué terreno estamos pisando. Por eso es tan importante implicarnos en todo este proceso. Bueno. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a decir que derivado de un proceso de compraventa, yo identifiqué simplemente 3 intangibles: software, marca, patente. Software lo evalúo a través del método de costo de reposición, marca a través del método de ahorro de regalías y patente a través del ahorro de regalías. Aquí les voy a explicar un poquito más de la cuestión que tiene que ver con evaluación y por qué un costo de reposición para evaluar un software. En evaluación hay 3 enfoques para evaluar, que es costos, mercado y ingresos o capitalización. Los métodos como el flujo efectivo descontado, el valor agregado, el ahorro de regalías, son métodos que están bajo el marco del enfoque de ingresos. Este de costo de reposición está bajo el enfoque de costos, es decir, cuánto me costaría reponer un activo de esta naturaleza de acuerdo con sus características, etcétera, ¿sí? Esto, bueno, les da una idea a ustedes, por ejemplo, cómo tengo que abordar la evaluación de los intangibles según la condición en que yo los encuentro. Según la condición que yo los encuentro, es lo que es la pauta que me da para establecer los límites de los métodos que voy a aplicar, de acuerdo con lo que encuentro, sus propias características. Bueno, finalmente, este es un ejemplo muy sencillo ya de la aplicación de un proceso de compra y donde yo tengo que identificar los activos intangibles, ¿sí? Se adquieren las acciones de la empresa A a un precio de 450. Si se dan cuenta, el valor en libros es de 350. Significa que tengo un excedente en valor por el proceso de adquisición de 100 unidades. Esas 100 unidades yo las tengo que identificar para fines de poderlas registrar en mi nuevo balance. ¿Sí? Bueno. Tengo en software un valor de 10, que así lo puedo identificar de acuerdo con el proceso que seguimos. La marca vale 40, la patente vale 20, y por lo tanto aquí tengo una suma de 70 unidades.
sea, el resto, como no encontré otros elementos que me pudieran ubicarlos en otros tipos de intangibles, los dejo en el crédito mercantil. Eso tiene un efecto por el lado tanto del pasivo como por la parte del capital. Ya habíamos comentado que la norma B7 me establece que cualquier asignación de valor de los intangibles identificados tiene un efecto fiscal, ¿sí? Y por lo tanto se debe ser reconocido. Entonces aquí está. Estos, o sea, si tengo aquí 70 asignados y aplico la tasa del 30%, tengo un efecto de 21 unidades. Y el resto va a los efectos de ajustes por el lado del capital contable, los 79 restantes. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo. Si ustedes quieren profundizar sobre todo el proceso de cómo se trabaja en términos contables para la cuestión, eso lo pueden ver en la propia NIF B7. Hay un ejemplo muy claro de todo el proceso para el cálculo de esos elementos, pero ya me permite, por ejemplo, ver con precisión cómo va a quedar mi balance final una vez que yo llevé a cabo el proceso de compra de las acciones, me quedo con el negocio y tengo un nuevo balance, ¿sí? Señores, este es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su paciencia. Espero que les sea de utilidad.